Hola, ¿qué tal amigos de Univista TV? Soy Alejandro Marcano Santelli. Esto es Sin Filtro, donde vamos a conversar hoy. Nos está acompañando Joe González, autor, productor de películas, incluso conocido por su más reciente obra 90 millas, donde explora las complejas relaciones entre Cuba, Estados Unidos, el exilio y las dinámicas del poder que marcan la realidad en la isla. Una isla que está, y le doy la bienvenida al señor Joe de inmediato. Gracias por acompañarnos, señor González. Ese libro, la primera vez que lo leí, me impactó muchísimo porque usted tiene un conocimiento amplio de lo que han significado las relaciones durante estas casi 7 décadas. Pero ahora estamos en un gran momento. Yo dije, es oportuno tener una conversación con el señor Joe González para que nos diga, y además sabiendo que usted tiene una cercanía con el presidente Donald Trump, participa en algunas reuniones de alto nivel. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Cómo estamos revisando? Bienvenido, señor Joe. Muchas gracias por la invitación y me agradece mucho verte otra vez y estar contigo. ¿Cómo mira usted hoy a Cuba? Bueno, Cuba es un país que ha totalmente fracasado, ¿no? Es un país que económicamente es un desastre, políticamente es un desastre, no es respetable. En realidad, la sociedad ha sufrido mucho, los cubanos todos allí y aquí y en todo el mundo entero han sufrido mucho. Si tienen algún tipo de familiar en esa isla, hoy en día le falta electricidad, le falta comida, le falta medicina, le falta de todo. Así que imagínense, es un país que en este momento necesita ayuda y necesita ayuda de los Estados Unidos. Fíjese, nosotros revisando las redes sociales, señor Joe, las redes sociales, incluso de lo que se transmite, lo poco que se transmite y que se le permite al cubano dentro de la isla cárcel, eh, quiero que me evalúe. ¿Usted ve más miedo o más expectativa de un cambio real? No, yo creo que el cambio viene. El cambio viene porque yo creo que el país de los Estados Unidos, Trump sobre todo, con el apoyo de Marco Rubio y otros políticos aquí en el país, se da cuenta que ya es el momento, después casi 70 años o más de 70 años, estar en la situación que está y sufrir. Y en realidad el hemisferio entero ha sufrido por Cuba. Ha sufrido porque Cuba, obviamente, imagínate, acuérdate lo que pasó, que en el año 59, cuando ellos tomaron el poder, ellos lo primero que hicieron fue, somos comunistas, fue lo que se declararon comunistas. Y esa fue la semilla que de ahí nació todo lo que sucedió en Nicaragua, ha sucedido en Colombia, en Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esa ha sido, es algo malo, es un cáncer que tiene el hemisferio que hay que eliminarlo y me parece que Trump lo va a eliminar. ¿Qué cree usted que no estamos viendo desde afuera sobre el ánimo del cubano hoy? Bueno, desde afuera hay mucha gente vamos a hablar solamente del grupo de los cubanos en este momento. Hay algunos que sí son inteligentes, que tienen mucho que ofrecer, muchos que pueden ayudar al país a recuperar su sitio en el mundo entero. Hay otros que no le importa nada, que siguen aquí y van a vivir aquí y no le importa absolutamente nada de Cuba. Hay otros que hablan muy bien, hablan, vaya, tú los oyes y que tú crees que son, pero en realidad son unos, ¿cómo se dice imposters en español? Impostores. Impostores, gracias. Así que esa es la situación. Entonces hay los pobres que no tienen recursos, que trabajan y viven de cheque a cheque, que ese es más o menos, tú sabes, cómo está puesta la cultura cubana en este momento. La mayoría de la gente que tiene muy buena posición en este país, tal vez puede ser que tengan algún tipo de interés en invertir algo, pero antes de haber una inversión de cualquier tipo, sea humano capital, sea capital humano, tú sabes, sea dinero, capital, sea cualquier cosa, hay que establecer orden, una orden muy rígida, porque el país ha estado totalmente fuera de control por 70 años. Así es. Fíjese usted, señor González.
Hay un escenario de posible intervención. El fin de semana que acaba de pasar se especulaba muchísimo que iba a pasar algo. El presidente Trump ha señalado a Cuba que será la siguiente después de Venezuela e incluso después de Irán. ¿Usted ve más un escenario de intervención, así como ocurrió el 3 de enero en Venezuela, o todo apunta a una negociación? Bueno, el país Cuba, o sea, los cubanos en Cuba, yo creo que están dispuestos a recibir una liberación cualquier tipo, en cualquier manera. Yo estoy hablando del pueblo de Cuba. Ellos lo que quieren es un cambio radical y el problema más grande que existe es que en Cuba hoy viven muchos criminales, criminales que han cometido muchos crímenes que son cubanos. Muchos están en el poder cubano hoy en día, en la farándula esa del poder de Cuba. Todas esas personas no se pueden dejar. Tiene que haber algún sistema jurídico que se pueda, procesar estas personas que son criminales, que han vivido de robo, han vivido de asesinatos, han vivido de, todo tipo de cosas ilegales, incluso las drogas, ¿no verdad? Todo hay que crear un proceso jurídico, es el proceso número uno. Olvídate de banca, olvídate de capital, olvídate de nada más. Lo primero que hay que hacer es llegar y limpiar, o sea, todo el mundo que está ahí, tú me dispensas, pero vete para la casa, te llamamos si te necesitamos, ¿me entiendes? Y se hace un sistema jurídico. El sistema jurídico tiene que tener 4 partes. Parte número 1 es legal, parte legal. ¿Qué es la parte legal? Bueno, la parte A hay que tener la corte, los jueces, los abogados que puedan procesar crímenes, porque crímenes han habido y están viendo todavía muchísimos crímenes que han pasado. Porque una sociedad adentro del crimen no puede no subsistir. Una democracia no existe de esa forma. ¿Me explico? Entonces, número 1 es legal. Número 2 es, hay que tener un ejército, una policía que pueda implementar y que sea justa y controlada solamente por el proceso jurídico y gobernante, que puede ser un proceso, un gobierno temporal impuesto por los Estados Unidos. Los Estados Unidos van allí y dicen, ok, temporalmente por los próximos 12 o 18 meses va a haber este gobierno y este gobierno va a ser de esta forma, ¿no, verdad? Y el gobierno va a tener... Como hizo con Venezuela, como hizo con Venezuela con Delcy Rodríguez, la está tutelando. Esto es lo que debe hacer para desarticular esa estructura, más o menos parecido, lo propone usted. Pero un poco más intenso, okay. Porque acuérdate que las raíces en Cuba son mucho más profundas que las que son en Venezuela. 70 años, una vida entera, ¿me entiendes? Y ellos fueron los culpables de los problemas en Venezuela. Ellos fueron los culpables de los problemas en Nicaragua, de muchos problemas en Latinoamérica. Y entonces, ese ¿cómo se dice poison? Veneno. Ese veneno que está inculcado en las masas en Cuba hoy en día, eso hay que eliminarlo. Tú no puedes venir y creer que tú sobre eso tú vas a poder construir un país de libertad, democrático. No va a existir. En 10 meses está destruido el país que tú pongas. Son los cimientos de cualquier edificio tienen que ser sólidos y no hay cimientos en Cuba de ningún tipo que hoy en día tú puedas cumplir con ellos, puedas depender de ellos. Los cimientos no existen. Eso hay que tener cimientos. ¿Y cómo viene el cimiento? Este Estado, los Estados Unidos de América, tiene que ir, imponer, escúchame lo que te digo, su régimen por menos de 2 a 18 meses, que tenga, como te digo, el proceso legal, un proceso militar o policíaco, como tú lo quieras decir, un proceso educativo para las masas, porque las masas no están educadas hoy en día. Que no, que saben leer y no saben nada de un proceso, no saben. Fíjate que la mayoría de los cubanos hoy en día que llegan aquí de Cuba no entienden que tienen que trabajar para poder vivir, muchos de ellos. Piensan que van a llegar aquí y recibir un cheque todos los meses, como muchos de ellos lo hacen, y vivir ¿de qué? De la cuesta de que sí trabaja y sí paga impuestos. Eso no puede ser.
Y obviamente también eh, eh, hay otras cosas, además del sistema jurídico que te estoy hablando, que hay que implementar. Hay que orden, hay que tener orden. En los colegios, hay que enseñarle a los estudiantes desde ahora, porque eso es un fallo que ha tenido los Estados Unidos. La razón que los Estados Unidos estamos sufriendo como estamos sufriendo hoy en día es porque hemos fallado en el sistema educativo y muchos de los colegios, bachilleratos y universidades no enseñan lo que tienen que enseñar. Y hoy en día hay una generación o dos generaciones enteras que son falta de conocimiento y no saben de historia absolutamente nada. Y por eso el comunismo está tratando de meterse hoy aquí en los Estados Unidos y ha hecho muy buenas entradas. Entonces, eso para poder hacer como tú dices, un cambio total en Cuba va a ser muy fuerte, tiene que ser muy bien llevado, tiene que ser llevado por los Estados Unidos. Y yo creo que la mejor solución para Cuba en este momento es los primeros 18 meses serían como un estado de los Estados Unidos. Después que cumpla ciertos requisitos, entonces el país lo deja y, ok, ahora tú vas a ser un país libre, asumiendo que hayas cumplido con todos los requisitos que los mismos cubanos que viven allí, que son los que van a llevar a cabo las nuevas reglas, tú sabes, las nuevas leyes, el orden, la educación, todo, bancario, un sistema bancario es necesario, porque allí imagínate tú, lo que hay es, entonces todo hay que rehacerlo. En Cuba es crear una fundación, empezar de los cimientos. Bueno, ahora fíjese, es muy largo ese proceso de destrucción, también va a ser largo el de construcción. Pero desde su punto de vista, señor Joe, Estados Unidos, ¿qué cree? ¿Está jugando a esperar un largo plazo para tomar medidas a pesar de las amenazas? ¿O está esperando que haya un colapso interno No. y ahí actuar? No, el colapso nunca va a suceder interno, porque no lo van a permitir. Salen para la calle y le van a hacer lo mismo que le hicieron a Irán. Salieron 30.000, 40.000 personas a protestar y mataron a la mayoría de ellos. Eso lo mismo que pasó en Irán, fíjate, puede pasar en Cuba. Cada vez que salen 100, 200, 300 a demostrar en Cuba, ¿qué es lo que le hacen? Le entran a palo y lo meten preso. Eso lo hacen. Y muchos de los que presos nunca salen, porque no se oye más nada de ellos, más nunca se desaparecen. Se desaparecen. Si tú no le conviene al régimen cubano en este momento, te desaparecen. Eso empezó, esa práctica pasó con Camilo Cienfuegos. ¿Tú te acuerdas quién era Camilo Cienfuegos? Entonces, desde entonces empezaron a desaparecer gente. Y así ha sido constantemente. Y nadie está manteniendo una cuenta, pero tiene que ser cientos de miles de personas que han desaparecido. Fíjese, ¿qué papel real? Vamos a hablar del papel real del presidente Donald Trump, que ha tenido una jugada importante para Venezuela, un cambio desde principios de enero de este año, pero ¿qué papel, insisto, puede jugar el presidente Donald Trump en un escenario cubano hoy? ¿Cómo lo ve usted operando en ese tablero geopolítico? Trump tiene una decisión muy difícil que hacer y él va a recibir consejo de muchas personas, incluso Marco Rubio y otras personas más. Pero yo creo que la decisión que tiene que tomar es muy difícil, porque déjame hacerte a ti una pregunta. Vamos a tomar una persona que haya cometido un crimen. La persona que yo sé que cometió un crimen, no uno, varios crímenes, Raúl Castro. No. Él eliminó, para no ser matar, muchas personas. ¿Ok? Entonces, ¿qué tú haces con una persona así? ¿Qué tú haces con el nieto de esa persona que ha vivido de todo lo que se ha robado a través de los siglos, los cientos de los años? De los años. ¿Qué tú haces? ¿Tú le vas a permitir que esa persona que tiene tremenda propiedad en Santo Domingo, en alguna otra de las islas de ahí del Caribe, que tiene una casa de 15.000 pies y tiene, tú sabes, si esa persona nunca jamás ha trabajado, ¿qué profesional es? Él es abogado, él es económico, él es contador, él es médico, él es ¿qué es? ¿Qué es? No, yo no conozco. Yo por lo menos en este país tuve que llegué de 8 años, me tuve que partir el lomo
sacrificarme como un animal para poder sacar mi bachillerato la Universidad de Miami, mis títulos en la Universidad de Miami para poder practicar por 40 años para llegar a donde estoy hoy en día. Y la mayoría de y yo estoy orgulloso de eso, no es que yo le tenga envidia a nadie, yo envidia a nadie, yo lo que, si te lo ganaste basado en mérito, tienes que tener mérito y tienes que tener una integridad sólida, bien sólida. Ajá, pero fíjese, hablando de integridad, está pasando cuando usted narra esto, señor González. Perdone que a veces le digo yo, es la amistad que tenemos y el Tranquilo, cariño, tranquilo. señor González, pero usted sabe que nosotros los latinos, los venezolanos, en vez de ser como no como los americanos que lo llaman por el apellido, sino por el nombre, cuando hay una relación cercana. Señor Joe, fíjese, esto que está narrando usted es interesante porque Delcy Rodríguez, con la que está trabajando Donald Trump y Marco Rubio, ha permitido crímenes, desapariciones, presos políticos, hambre, miseria, han sido parte de la maquinaria. Hoy tenemos que tragar grueso porque con ella se está trabajando, con ella están desmontando el aparataje. Cuando usted me habla de qué hacer con estos personajes, yo dice, a mí, si me pregunta personalmente qué me gustaría que pasara con Delcy Rodríguez, esto terminara en una prisión como Nicolás Maduro, su hermano, Diosdado y otros personajes. ¿Pudiera esto ocurrir? Es decir, que Trump escogiera a una figura la menos mala en el régimen cubano, que yo no sé cuál de todos sería menos malo, pero quiero su opinión, y trabajar con él para desmontar, él o ellos para desmontar esa estructura tan cimentada de raíz que tanto daño por 7 décadas nos ha hecho? Eso no es la solución para Cuba. Tal vez fue para Venezuela, pero no todos tenemos la misma talla de zapato. ¿Me explico? Sí. Acuérdate que la fundación del comunismo fue en Cuba, no fue en Venezuela. Acuérdate de el que instituyó el comunismo en Venezuela fue un Fidel Castro con la ayuda de un campesino, para no decir otra cosa, ¿de verdad? Entonces, eso no es lo mismo. En esta situación todavía existen muchas personas. Hoy en día, mira, abril 15, abril 16, abril 17 acaba de pasar. ¿Sabes lo que pasó en abril 17 del año 61? La bahía de Cochino. Murieron hombres, una embarcación y este país abandonó esa embarcación. Y esa verdad está escrita en el libro 90 millas, en el libro que hice. Que además usted habla de que no todo el mundo tiene los mismos zapatos. Eso de Bahía de Cochino es un gran ejemplo, lo hemos conversado usted y yo. Fueron abandonados porque además hubo información, también relatado aquí en Aire Miles, en 90 millas su libro, de que había producción de bombas, si mal no recuerdo, en la lectura del libro, Cohetes, de armas, ojivas, ¿no? Ojiva, cuéntenos un poco de esto. Bueno, no, hubo una operación del CIA clandestina, además de la operación de la Bahía de Cochino, la invasión, 48 horas antes hubo una operación que se llamó 90 miles, 90 millas. Y esa operación fueron 10 soldados que se metieron. Uno de ellos fue un familiar que era parte del CIA. Entraron, fueron a donde estaban las bases ya construidas, donde estaban los cohetes ya operativos. Lo único que no le dieron a Fidel Castro fue las instrucciones cómo apoyar el botón. Y eso solamente eran oficiales rusos que estaban allí en Cuba, que tenían la autoridad para apretar un botón para un cohete, un SS-19, el modelo, hasta el modelo sabíamos, el SS-19, que es Surface to Surface, SS, Surface to Surface. Esos cohetes los tenían preparados y cuando esos 10 soldados entraron y vieron, le sacaron fotografía y se la mandaron al submarino y el submarino se lo mandó a Langley, Langley se lo mandó al presidente, fue cuando el señor Kennedy dijo, paren todo, no hay invasión. Ya era muy tarde, ya habían desembocado ya al día siguiente y ya estaban en la playa, ya estaba. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Le retiraron el apoyo aéreo. Esa fue la razón por que le quitaron el apoyo aéreo a la embajada, a los invasores. Eso fue un crimen en realidad, porque por eso murieron 100 y pico, 200 hombres murieron allí y los demás los cogieron presos y lo que han sufrido esos hombres hoy en día a través de toda su vida. Es un crimen también, ¿no verdad? Entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, como tú quieres una línea, ¿no verdad? Limpiecita, es decir, de aquí para adelante todo es limpio, de aquí para atrás, olvídate, no se puede hacer nada. Yo no creo
que nadie que haya perdido un hermano, un padre, un hijo, ¿verdad?, diga que de aquí para adelante no hay nada y que de aquí para atrás se olvida todo. Yo no lo creo. Yo, si hubiera sido un hijo mío, diferente. Así es. En las últimas preguntas que quiero hacerle, señor Joe, hay una que es muy personal. Todos estamos esperando que pase algo en Cuba, incluso los venezolanos, creo que nicaragüenses, todos soñamos con que esta pesadilla termine. Vemos los cambios lentos, pero cambios ocurriendo en Venezuela, en Irán, en el mundo. ¿Con qué sueña el señor Joe despertarse y que le den una noticia sobre Cuba? ¿De qué? ¿Qué es eso que usted tanto sueña que le hace frotarse las manos? Yo le pido a Dios todas las noches que ayuden a los cubanos, porque hemos sufrido mucho tiempo, muchos años, muchos crímenes en todos los lugares, aquí en los Estados Unidos, en Cuba y a través del mundo. Entonces yo lo único que le pido es que nos dé a los cubanos la capacidad y la habilidad de perdonar a esos humanos que cometieron crímenes contra nosotros. Número uno. Número dos, le pido amanecer con la noticia que Cuba será adoptada como un hijo, se adopta como uno de los estados temporarios de los Estados Unidos. Que vaya un grupo de americanos o cubanos americanos que vayan a Cuba a desarrollar un plan, para ejecutar un plan en el cual haya un sistema jurídico, un sistema policíaco o militar, arreglen los sistemas educativos del país. Esto tiene que ser inmediatamente. Esto no puede tomar 10, 15, 20 años como hablan muchos cubanos. No, esto tiene que ser ya. Se acabó ya. Entonces, el plan tiene que estar en forma para ejecutar y tienen que haber personas que tienen el corazón y la honestidad, la sinceridad para ejecutarlo y ir allá para poder implementar estos sistemas inmediatamente, ayudar al país y traer ayuda económica y financiera, incluso capital, para poder ayudar al país, poder sembrar las semillas necesarias para rendir un fruto de aquí a 2, 3, 4 años, que Cuba pudiera estar libre de nuevo. La última pregunta. Yo sé que usted tiene con un grupo de amigos reuniones muy cercanas al estamento político de la Casa Blanca. Si se le diera la oportunidad de darle un solo consejo al presidente Donald Trump de qué hacer con Cuba en las próximas horas, ¿qué le diría Joe González? Es mejor empezar la transición lo más pronto posible. Posponerla solamente le estás dando oportunidad a los criminales a prepararse más, a mover capital, a esconder sus activos, a hacer muchas cosas que son incorrectas. Así que le dijera al Trump, vamos a empezar con un plan bien detallado, pero empezar mañana mismo. Muchísimas gracias, señor Joe. Gracias por esta entrevista. Vamos a estar en contacto porque imagino y soñamos ambos, como muchos cubanos y venezolanos, de que esta historia por fin tenga un final feliz para los ciudadanos a pie. Conversaba con el señor Joe González, autor de 90 millas. Está un libro en inglés y en español. Y les agradezco a ustedes en Univista TV por haber compartido con nosotros esta entrevista. Me despido hasta una próxima oportunidad. Soy Alejandro Marcano Santelli. Gracias por su sintonía. Miami despierta, y donde hay retos, también hay quien te protege.
después de un alza histórica en los seguros en los últimos años, asegurar un auto se convirtió en un reto. Los seguros de auto han bajado. Nuestro trabajo es asegurarlos, porque Univista Insurance trabaja para usted. Univista Insurance, protegiendo Miami, protegiéndote a ti.